Hola queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este curso bíblico de los jueves. Vamos a estar tomando un curso bíblico, o voy a estar dando un curso bíblico cada jueves después de la oración vespertina. Esto con varias finalidades. El primero es pues realmente ayudar, auxiliar en esta parte a la comunidad, a la feligresía, pero también se me ocurrió, y creo que es algo indicado, y es que independientemente si la pandemia retrocede y todo vuelve a la normalidad, primero Dios, lo más pronto posible, pues la realidad es continuar todavía este curso online, esta transmisión en vivo del curso bíblico, y nos va a ayudar bastante a que, bueno, muchas personas me han comentado esta realidad de que quieren tomar cursos bíblicos, quieren tomar un curso bíblico, pero que pues la realidad es que pues por sus trabajos, por el tiempo no se los permite, y algunos ya después del trabajo ya sería muy tarde poder asistir a la iglesia para ir a tomar el curso. Entonces, bueno, para aquellos quienes quieran tomar este curso, para aquellos quienes quieran asistir a este curso, pues muy bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. También recordando algo importante es esta parte de poder apoyarnos también en este sentido. El curso también tiene otra finalidad, bueno, es curso bíblico en el sentido de que trataremos o veremos todas las sagradas escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, veremos toda su historia, veremos, esta es apenas una clase introductoria, veremos a grandes rasgos cómo se conforma toda la Sagrada Escritura, desde el Pentateuco, desde los libros históricos, los profetas, sapienciales, bla, 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 toda la Sagrada Escritura. Acepto, no soy un sabio de la Biblia, no soy biblista, no sé arameo, hebreo, ni nada por el estilo. Mi griego apenas es de etimologías grecolatinas, pero bueno, me estaré auxiliando con libros, estaremos dialogando, y esto nos permitirá hacer otra cosa. Dejar lectura bíblica durante una semana y que en la siguiente semana ustedes puedan estar leyendo ese pasaje bíblico que se deje. Porque hay otra razón para dar este curso bíblico, y es que algunos me han comentado más de los que realmente quisiera aceptar, pero bueno, muchos me han comentado y lo entiendo. Leo la Biblia, quiero abrir la Biblia con las mejores intenciones y pasan o dos cosas. La primera es, o me quedo dormido a los 10 minutos de que la empecé a leer. Inclusive hasta de broma se dice, no, si tienes insomnio lee la Biblia porque pues ya en 10 minutos te caes dormido. Y lo otro es que también tengo las mejores intenciones para leer la Biblia, para estudiar la Biblia, pero de repente pues empecé con Génesis, bien, voy a Éxodo, bien, y de repente llego a Levítico, Números, etcétera, etcétera, y pues ahí mis ánimos se fueron porque pues son meramente leyes cultuales, son listas de nombres kilométricas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues la idea es irnos acompañando en este estudio para poder encontrar, poder leer los textos de las Sagradas Escrituras, textos escogidos, y poder sacar en mayor rasgo esta realidad. También esto va a ayudar bastante a que si tienen dudas en transmisiones en vivo puedan comentarlas y tratarlas, ir resolviendo, ya sea en el momento, en un momento aparte del estudio, que espero no sean los estudios de más de 25 o 30 minutos, es decir, estudios cortos, y que hay un momento de resolver las dudas, las preguntas, las curiosidades, y también después, o si se requiere, pues después se resolverán dependiendo cómo vayan los temas, los cursos, etcétera. Entonces, más o menos es la realidad para poder ir haciendo este curso bíblico. Esto nada más es una pequeña introducción a lo que estaremos viendo. Bueno, como curso bíblico, lo primero que habría que preguntarnos realmente, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Sagrada Escritura? Y es que la realidad, la Sagrada Escritura, si bien obviamente nosotros la consideramos palabra de Dios, también a lo largo de la historia por cristianos fundamentalistas ha causado un daño inmenso. Generalmente la Biblia la leemos, la tomamos como una situación de recetario de cocina. Vemos ciertos versículos que me gustan, no conocemos el contexto, no sabemos cómo se escribieron, dónde se escribieron, por qué se escribieron, y
condenamos, atacamos a personas, todos creo que lo hemos hecho. Entonces, de hecho tenemos la actitud, yo diría, como de Satanás con Jesucristo. Satanás da versículos bíblicos a nuestro Señor Jesucristo y pues y Jesucristo lo refuta. Entonces, pues la idea también en este curso bíblico es dejar de ver la Biblia como un recetario de cocina. Es decir, esta Sagrada Escritura, verla desde su contexto, desde lo que es, desde cómo nace, desde cómo existe, cómo se forma, etcétera, etcétera, la cultura que lo acompaña. Ya algunos que me han acompañado, por ejemplo, en miércoles de café, etcétera, etcétera, hemos visto temas polémicos que habremos de tocar algunos de nuevo, que es el texto bíblico, es la historia también de nosotros. Hay una serie de violencia en la Biblia, hay violencias, violaciones, golpes, es decir, la Biblia manifiesta también de manera muy clara y muy concreta y muy concisa la maldad y el pecado humano. No lo disfraza, no lo maquilla, no lo disimula. Y también esto nos causa problemas porque cuando hablamos de Biblia ya tenemos en la mente aquella Biblia que nos enseñaron de niños, es decir, esta Biblia que tiene dibujitos bonitos, dibujos infantiles, este rey David bondadoso que destruyó al malvado de Goliat, etcétera, etcétera. Es decir, el Sansón, valiente Sansón, guerrero en la batalla, que la malvada de Dalila le corta los cabellos y Sansón queda sin fuerzas. Entonces, y que no es cierto, es decir, que la realidad David es un violador. David violó a la mujer de Urías, que Sansón era una persona cruel, una persona genocida en muchos aspectos, asesina, alcohólico, etcétera. Entonces vamos a darnos cuenta que los textos sagrados también nos manifiestan la realidad de lo que podemos ser como personas, de lo que somos como seres humanos. La Sagrada Escritura la consideramos como palabra de Dios porque en ella creemos fervientemente que se encuentra la palabra de Dios escrita. Recordemos, la palabra de Dios escrita porque la palabra de Dios, y lo veremos más adelante, cuando hablamos de la palabra de Dios en mayúsculas hablamos de Jesús. Ahorita estamos hablando de la palabra de Dios como Biblia. Entonces, los cristianos en efecto creemos que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios. Dentro de nuestra liturgia, cuando acaba una lectura decimos palabra del Señor, demos gracias a Dios. La consideramos palabra de Dios. ¿Pero por qué la consideramos palabra de Dios? Porque ha sido inspirada. Porque es un libro inspirado. El problema también es que generalmente pensamos que inspiración significa que un angelito está aquí a mi lado, me está dictando lo que tengo que escribir y lo voy escribiendo como me lo va redactando, ¿no? Como me lo va dictando este angelito. Si vemos las pinturas antiguas, las pinturas medievales, las pinturas del barroco, siempre veremos un angelito en el oído de un santo y el santo escribiendo lo que el angelito le está diciendo. Entonces pensamos que inspirado significa que es una lectura, un libro que como de manera mágica Dios descendió, la Biblia descendió del cielo y fue dada así. No, cuando decimos que es palabra del Señor es porque es palabra inspirada, pero es inspirada en el sentido en que sus autores humanos, recordemos, la Biblia es escrita por humanos, falibles, con defectos, con problemas, con agendas personales, son inspirados por Dios. Pero esta inspiración es de manera pasiva. Dios respeta la integridad de la persona, no lo somete, no le quita su voluntad. Y también consideramos que es palabra del Señor porque en la Biblia como un todo, desde Génesis al Apocalipsis, encontramos la voluntad de Dios. Es decir, no en un versículo, no cada versículo es infalible, eso no existe. La Biblia, vamos a encontrar, tiene una serie de contradicciones, de errores, tiene repeticiones de textos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la Biblia en ese sentido no es infalible, la Biblia no es inerrante. Los escritores eran humanos y cometieron errores humanos, pero a pesar de esos errores humanos, se mantiene la voluntad de Dios en el todo, no en un versículo, no en dos versículos, sino en toda la Sagrada Escritura, en toda la Biblia se encuentra la voluntad de Dios, que diríamos es la voluntad de salvación.
Y también el ayudar a conocer la Sagrada Escritura como palabra del Señor, pero conociéndola desde su contexto, desde su cultura, desde dónde fue escrita, desde las pasiones de los escritores, de quienes escribieron la Sagrada Escritura, también podemos actualizar el texto, es decir, hacerlo nuestro, conocerlo, hacerlo nuestro, vivirlo, practicarlo, pero ya no como un recetario de cocina, ya no justificando odios, prejuicios, rencores, autoridades morales que no existen, sino que ya nos ayuda el texto a conocer su contexto, a ponerlo en práctica en la vida, pero de una manera honesta, de una vida real, de una vida práctica. Es decir, podemos sacar la enseñanza de fondo en todo esto y hacerlo actual. Recordemos que la Biblia es palabra, la palabra de Dios, la palabra que se encuentra en las Sagradas Escrituras, es palabra viva también. Es decir, es palabra que nos ayuda. Entonces esto sí es muy importante irlo teniendo en cuenta y por eso así será el curso. Es decir, trataremos de ir viendo los textos desde su contexto, ir ver toda la Sagrada Escritura para poderla leer, si no en su totalidad, pero sí en grandes fragmentos, no leerla a lo Peña Nieto, es decir, recordemos que Peña Nieto, la famosa frase es que libros leyó y uno de ellos fue la Biblia, pero pues no completa. La realidad es que cuando uno ve tremendo mamotreto, pues sí, uno piensa que no es conveniente leerla completa o que da flojera leerla completa. Y por eso pues nos vamos a ayudar a poder irla leyendo poco a poco pasajes escogidos para ir conociendo su contexto, su todo y conocer la realidad de este texto sagrado. Entonces, bueno, queridos hermanos y hermanas, así van a ser las clases. Iremos conociendo cómo se desarrolla la escritura, cuáles son los manuscritos más antiguos, poco a poco, cómo se dividen, y de ahí vamos a ir partiendo poco a poco en cada parte cada sección, cada libro, etcétera, etcétera, para ir conociendo todo, esta Sagrada Escritura. Pues, queridos hermanos y hermanas, así vamos a dar inicio a este curso bíblico. El curso no va a durar más de 25 minutos por tema, 30 lo mucho, para que haya igual unos 10 minutos, 15 minutos de responder dudas si las hay, si las escriben en los comentarios, y de ahí pues ya partir. Entonces, pues nada más lo que hoy nos tiene que quedar claro es lo más importante. La Biblia, en efecto, es palabra del Señor porque está inspirada, pero fue escrita por humanos y para humanos, en un lenguaje humano y en un contexto particular, en el cual debemos conocer ese contexto para entender y conocer la verdad que ese texto encierra, para que la Biblia no se termine convirtiendo en un justificante de racismo, clasismo, discriminación, etc. Un ejemplo claro de esta realidad es que por mucho tiempo se creyó que la marca de Caín, si veremos ese texto más adelante, era que Dios lo había convertido en una persona negra. Entonces, mucho tiempo, muchas iglesias tuvieron este estandarte de considerar que los negros eran los descendientes de Caín, el pueblo negro. Entonces, a ese grado se ha llegado precisamente a esta parte de discriminación, de odio. Entonces, iremos viendo estas partes al conocer la Sagrada Escritura, conocer cómo se formó, conocer qué texto nos ha llegado y a partir de ahí ir texto por texto en esta travesía. Pues sin más por el momento, queridos hermanos y hermanas, como lo dice el título de este video, es clase bíblica de introducción. Nada más es esta realidad, reconocer que tenemos una Sagrada Escritura, que esa Sagrada Escritura es palabra del Señor, que esa palabra del Señor es así porque es inspirada y nos habla de la voluntad de Dios en su todo, pero que fue escrita por autores humanos, para personas humanas y en lenguaje humano en un contexto particular. Al entender esto podremos acercarnos de la manera más honesta al texto y también dialogar con el texto, discutir con el texto, orar con el texto y de ahí entender la enseñanza que encierra el texto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, pues queridos hermanos y hermanas, les deseo lo mejor, pasen excelente tarde, nos estamos viendo el siguiente jueves alrededor del 7:45, terminando la oración vespertina, y ya entraremos a los libros, bueno, ahí entraremos a cómo se divide la Biblia y ahí entraremos la historia de la formación de las Sagradas Escrituras ya de una manera más amplia.
pues les mando un abrazo, que tengan una excelente noche. Cuídense mucho.